Sí, Orlando. Muy bien, excelente. Bueno, nuestro siguiente capítulo que vamos a trabajar es administración y provisionamiento de máquinas virtuales. Básicamente, las máquinas virtuales es uno de los servicios fundamentales para las organizaciones. En este módulo vamos a ver configuración de las máquinas virtuales y escenarios de disponibilidad que se ofrece en el servicio. Muy bien, dentro de las características que vamos a ver a nivel de las máquinas virtuales va a ser inicialmente el storage, que es a nivel de discos que están atachados a la máquina virtual. Tenemos también la definición del nombre de máquina virtual porque es una configuración que se realiza desde el comienzo y aunque se podría eventualmente cambiar el nombre de la máquina virtual, eso puede generar inconvenientes más adelante, sobre todo sobre los servicios que ya están instalados en la máquina. El acceso a la máquina virtual a través de protocolo RDP o Bastión, que es la recomendación. Las imágenes con las cuales podemos crear las máquinas virtuales, que básicamente determina el sistema operativo, y las aplicaciones que se tengan disponibles internamente. La configuración de los recursos y costos de esos recursos y opciones de disponibilidad como zonas de disponibilidad, grupos de disponibilidad y grupos de escalabilidad. Muy bien. Bueno, entonces, inicialmente, a nivel de configuración, provisionamiento de la máquina virtual, vamos a ver las características de la fase de provisionamiento. Bueno, antes de revisar esa parte, recordemos que en Azure y en general en las nubes se habla de software as a service, plataforma como servicio, infraestructura como servicio y la infraestructura on-premises. On-premises son los data centers propios de la organización en donde la misma organización realiza todas las tareas administrativas y tiene un control completo desde el data center, la edificación del data center donde están los recursos de cómputo, hasta eh, cualquier instalación, configuración dentro de la máquina. Eso pues nos da mucho control, pero también bastantes tareas administrativas que se requiere estar implementando. Es el tradicional data center de la empresa. En infraestructura como servicio, en data centers de proveedores de servicios tecnológicos como Azure, nosotros estaríamos utilizando la capa física del data center y en ese data center los recursos físicos, por ejemplo, de máquinas virtuales. El storage también es un tipo de servicio de IaaS. Las redes, ¿por qué? Porque estamos utilizando la infraestructura física para provisionar recursos virtuales. Entonces, en esas máquinas físicas que tiene Microsoft en sus data centers, Microsoft se va a encargar de realizar la administración completa del data center, de las redes, de las máquinas físicas, que serían los hosts, y de ahí en adelante nosotros somos responsables del sistema operativo, configuración de control de comunicación entre redes, las aplicaciones que estén implementadas, instaladas en ese
en esa máquina virtual, eh, autenticación, identidades, cuentas, dispositivos que se conectan a esa máquina virtual y en sí todas las aplicaciones y datos que manejemos internamente. Entonces, en infraestructura como servicio vamos a tener gran cantidad de control, pero también muchas tareas que realizar. En plataforma como servicio ya son los servicios que Microsoft encapsula, por ejemplo, de bases de datos y ofrece únicamente la posibilidad de que nosotros creemos una base de datos y nos concentremos en esa base de datos, en los datos como tal, o una aplicación y que nos concentremos únicamente en el código de la aplicación. Y Microsoft se encarga de eh, toda la capa física, tener una máquina virtual en donde está un sistema operativo y controlar muchas de las características internas de la máquina. Por ejemplo, si es una base de datos eh, de Azure SQL Database o Postgres Database, entre otras, pues básicamente Microsoft ya instala el servidor de base de datos, lo administra, saca backups, hace muchísimas tareas de mantenimiento y administrativas, y nosotros solo nos preocupamos en la data como tal, y así todos los servicios de paz. Únicamente eh, nos exponen el servicio, esa capa de servicio, y nosotros consumimos para implementar lo puntualmente necesario y despreocuparnos de muchas otras tareas administrativas. En software como servicio, por ejemplo, aplicaciones como Dynamics, como eh, Power BI, como el mismo Office 365, Microsoft lo construye, está corriendo en los data centers, en las máquinas, en la infraestructura de Microsoft. Nosotros no nos preocupamos absolutamente de nada, ni siquiera de la aplicación, solamente de los datos, crear, por ejemplo, documentos, consumir esa aplicación y utilizarla. Y nos preocupamos únicamente de quién ingresa, con qué permisos y qué datos se crean en esa aplicación SaaS. Entonces, esos son los niveles de responsabilidad. Las máquinas virtuales, pues son IAS, infraestructura como servicio. Muy bien. Bueno, a nivel de máquinas virtuales, pues Microsoft, como veíamos, tiene 70 o más regiones en Azure porque está construyendo muchos data centers adicionales en México, en Chile y así en otros países del mundo. Están, esos servicios pues están disponibles en más de 140 países. En esos data centers, Microsoft ya tiene las máquinas físicas y el Resource Manager, cuando creamos algún recurso de máquina virtual, pues ingresa, provisiona la máquina virtual. Al provisionar esa máquina virtual, se crea la máquina, pero también se crea en forma predeterminada eh, una virtual network. O también, por ejemplo, si ya hemos creado la virtual network o ya existe, se puede en el momento de creación de la máquina virtual definir que va a quedar ubicada en una red virtual y en una subred específica. Entonces, esas son tareas de configuración desde el momento de creación de la máquina virtual. Debemos seleccionar la ubicación en la región y en esa región, pues el resource provider, el ARM, selecciona en la región. Recordemos que cada región, por ejemplo, cuando seleccionamos el este de Estados Unidos, en el este de Estados Unidos se tienen 3 data centers, que son las zonas. De esos 3 data centers, el Resource Manager escoge alguno. No podemos nosotros seleccionar cuál es cuál, únicamente escoger alguno. Y en ese data center, en esa zona, selecciona una máquina física.
y en esa máquina física se provisiona nuestra máquina virtual. Muy bien, eso es aleatorio. Bueno, a través de un algoritmo de eficiencia, pues el algoritmo determinará cuál es el mejor recurso, la zona en ese momento y en esa zona el rack y la máquina física que va a provisionar los recursos de nuestra máquina virtual. De hecho, pues ni siquiera los funcionarios de Microsoft sabrían en qué máquina física está, por ejemplo, una máquina virtual nuestra, también por temas de seguridad. Muy bien. Bueno, en el momento, cuando se crea la máquina virtual, pues hay que ubicar esas máquinas dependiendo de los requerimientos de nuestra organización, de las políticas internas, aspectos legales. Por ejemplo, a veces em, en ciertas empresas, en ciertos países dicen, mire, usted puede crear en data centers, pero que estén en una región o en un país específico y no puede sacar los datos de ese país. Caso puntual, por ejemplo, en entidades del gobierno en Colombia, muchas empresas del gobierno no pueden sacar datos fuera del país por tema de seguridad nacional. Muy bien. Entonces, pues no podrían provisionar máquinas o servicios en regiones de Azure de Estados Unidos. Eso puede ocurrir. Bueno, cuando se provisiona la máquina virtual, pues se define o debemos ya tener claro qué nombre le vamos a asignar. Igualmente, se debe definir el tamaño de la máquina, que el tamaño de la máquina básicamente es la cantidad de recursos de cómputo que tiene asignada la máquina. Esos recursos, eh, Microsoft, como tiene miles de servidores y cada servidor pues, puede ser diferentes tecnologías, por ejemplo, algunas máquinas pueden ser Intel, otras AMD. Cada máquina puede ser, por ejemplo, una versión de CPU, por ejemplo, Core i7 o Ryzen 5, 9 y así de diferentes velocidades. Entonces Microsoft agrupa esas máquinas en familias. Hay familias que son para propósitos generales. Esa familia de propósitos generales agrupa las máquinas que tienen un balance entre CPU y memoria RAM del servidor. Hay otras máquinas que están agrupadas en máquinas especializadas para cómputo que tienen mayor velocidad de CPU, tienen CPUs muy veloces eh, y la memoria pues no tanto comparado con la velocidad de la CPU. Igualmente habrán máquinas que tendrán mejor configuración de memoria RAM comparada a la CPU. Habrán máquinas que están optimizadas a nivel de storage, quiere decir que tienen eh, bastante throughput, que es la velocidad de lectura-escritura sobre los discos. Quiere decir que está utilizando discos ultra o muy veloces. Hay otras familias que son GPU. Las GPU pues son máquinas que tienen procesadores y tarjetas gráficas, que eso es lo que están utilizando hoy en día para procesamiento de inteligencia artificial. ¿Eso por qué? Porque la GPU, que son las tarjetas gráficas, una tarjeta gráfica es especializada para qué? Por ejemplo, para videojuegos. ¿Y qué hace la tarjeta gráfica? Es un procesamiento de cómputo que puede realizar operaciones matemáticas muchísimo más veloz que una CPU normal.
¿Y por qué se utilizan para videojuegos? Porque un videojuego son muchos cálculos matriciales de vectores que se deben realizar operaciones para, por ejemplo, mover un objeto en el espacio y debe realizar millones de operaciones de cálculos por segundo. Entonces, esas tarjetas gráficas son especializadas para eso. ¿Y por qué se utilizan tanto hoy en día? Porque los algoritmos de inteligencia artificial, machine learning, efectivamente son cálculos matemáticos de vectorización, derivadas y muchos otros cálculos matemáticos especializados sobre gran volumen de información. Tablas que pueden ser cientos de millones de registros, entonces se requiere tener operación de cálculos matemáticos veloz. Ese conjunto de máquinas que tienen GPUs también las agrupa, son un poco más costosas, pero son especializadas, pueden procesar gran volumen de información para esos cálculos muy rápido. Y pues es mejor pagar un poco más y tener los resultados rápidos a tener máquinas más lentas en ese sentido y que duren mucho más tiempo eh, procesando ese mismo volumen de información. También hay máquinas de alto performance, de cómputo, que tendrán las CPUs más potentes dentro del conjunto de máquinas virtuales. Y entonces Microsoft lo que hace es agrupar las máquinas dentro de esas características similares y de esos, de cada familia, hay varios tipos de configuración. Entonces, ahí es donde uno puede seleccionar máquinas virtuales que tengan un núcleo de CPU, dos, 8 núcleos, 32 núcleos de CPU, eh, 80 o cientos de CPUs. Y también a nivel de memoria RAM, que pueda escalar hasta terabytes de memoria RAM, hasta memoria RAM muy básica como 2 gigas de RAM. Todo depende de los requerimientos que nosotros tengamos a nivel de recursos para asignar a esa máquina. Muy bien. También muy importante, a medida que se asignan más recursos, pues va a tener mayor costo por hora esa máquina virtual. La máquina virtual se va facturando cada hora y por minuto, cada minuto que la máquina esté funcionando. Muy bien. Bueno, a nivel del storage, en forma predeterminada, las máquinas virtuales tienen un disco en la unidad C, que es un disco virtual. Todos los discos de las máquinas son virtuales. Em, Se almacenan en un blob storage o son parte del almacenamiento de los blob storage. Em, la máquina virtual tendrá siempre el disco C, que tendrá instalado el sistema operativo, y cada máquina virtual tiene asignado un disco en la unidad C, D, perdón. Ese disco es temporal. ¿Qué quiere decir temporal? No es que desaparezca en algún momento, sino que eh, ese disco, cuando se prende la máquina virtual o se provisiona, aparece, es un disco de 32 gigas. Nosotros lo podemos utilizar, guardar información allí, pero la data es volátil. ¿Qué quiere decir? Si se apaga la máquina virtual y se vuelve a prender, ese disco se destruye cuando se apaga y cuando se vuelve a prender se vuelve a asignar. Es útil, por ejemplo, para guardar archivos temporales en un ejemplo, una base de datos. En SQL se tiene una base de datos que es la temporal. Esa base de datos se puede dejar en este disco temporal porque mientras la máquina esté prendida, está el disco. Pero cuando se apague la máquina, se destruye y si se vuelve a prender, vuelve a aparecer. Entonces,
muy importante nunca dejar datos críticos en este disco temporal, en la unidad D, porque siempre se van a perder cuando se apague la máquina. Pero si Oiga, tenemos, Orlando, pero siempre se crea por defecto un disco C y un disco D. Siempre. exactamente, todas las máquinas tienen esos dos discos. El C porque es el del sistema operativo y el D que es temporal. Pero no quiere decir que a veces aparece, a veces no, siempre va a estar ahí desde que la máquina esté prendida. El término de temporal hace referencia a es que cuando se apague y se prenda, los datos que teníamos guardados ahí se pierden. Entonces, no hay que confiar en, por ejemplo, dejar datos críticos en esa ubicación. Y adicionalmente, pues es un disco de 32 gigas, eh, únicamente para datos o procesamiento efectivamente temporal, como lo indica el nombre. ¿De acuerdo? Muy bien. Bueno, adicional a esos dos discos, el C y el D, dependiendo de las necesidades que tengamos en esas máquinas y la operación, pues podemos agregar los discos que se requieran. Podemos configurar discos hasta de 4 terabytes. Em, Esos discos se pueden atachar en cualquier momento, se pueden eliminar en cualquier momento. Claro que si la idea es, por ejemplo, guardar datos, pues el objetivo es que sean datos permanentes. O si se tiene en el servidor una base de datos, lo común es que esa base de datos esté ubicada en otros discos, por ejemplo, en el F, y que siempre exista. Muy bien, porque allí estaría almacenada la base de datos o alguna parte de la base de datos o algunos archivos. Entonces, podemos crear los discos que se requieran de los tamaños que se requieran. Muy bien. Bueno, em, los discos que se adicionan y también los discos, el C y el D pueden ser discos estándar, que son discos mecánicos o también discos de estado sólido. Pueden ser discos premium, que a nivel que pasamos a la derecha, va subiendo la velocidad de lectura, escritura o el throughput de los discos. Eh, a nivel de discos mecánicos, pues son más lentos. Hay discos de estado sólido que igualmente son más lentos porque de pronto son tecnologías de hace algunos años. Hay discos premium de estado sólido que tendrán una mayor velocidad que los anteriores. Y los discos ultra. Este tipo de disco ultra son los que en este momento Microsoft tiene como de mayor velocidad. Entonces son discos de estado sólido de las últimas generaciones que son muy veloces, igual que por ejemplo una CPU. En este año pueden haber CPUs que tengan muchísima velocidad, más comparada a una CPU de hace un año o 2 años. Igualmente con los discos, pues habrá diferentes velocidades y Microsoft los agrupa en estas categorías. También, pues tendrá que ver con el precio. Entre más lento es la velocidad del disco, pues más económico. Entonces, es nuestra responsabilidad básicamente determinar y tener el análisis previo de, por ejemplo, la capacidad de la máquina, CPU, memoria, cuánto va a requerir, la configuración de los discos, si para alguna aplicación de alto throughput necesitamos discos ultra, que son muy costosos. Estos son los más costosos que hay. Pero si en alguna aplicación se requiere, pues es lo ideal, porque si no, vamos a tener malos tiempos de latencia para las solicitudes de los usuarios. Entonces, nosotros debemos determinar cuál de estos escenarios de discos es el que requiere la máquina en ese momento. Muy bien. Antes habían discos unmanaged.
no administrados. Ahora todos los discos son administrados. Administrados quiere decir que Microsoft realiza tareas sobre esos discos, por ejemplo, de mantenimiento. Garantiza, por ejemplo, que esos discos en la controladora de discos pues tenga alta disponibilidad. Por ejemplo, un disco que nosotros vemos acá, el, en la controladora realmente puede ser un arreglo RAID 10 de varios discos y se presenta am, al entorno, a la máquina virtual como una unidad de disco, pero hay una configuración eh, al- de recuperación, bueno, de alta disponibilidad, podría decirse, de tal forma que si uno de los discos, si algún disco falla, pues igual la operación sigue y no hay problema porque ese disco está distribuido en alguna estructura de RAID o algún sistema de protección basado en las tecnologías de controladoras de disco que tiene Microsoft. Entonces, eso es eh, el que los discos sean managed. Antes se podía crear no administrado and managed o managed, pero ahora ya solamente son discos administrados, managed. Muy bien. Bueno, cuando se crea la máquina virtual, se puede configurar si esa máquina se va a administrar remotamente y para ello pues se puede activar el protocolo RDP para máquinas Windows. Si es una máquina Linux, se activaría la conexión SSH, el shell, Secure Shell de sistema operativo de Linux, para poder administrar esa máquina virtual en forma remota. Y, en general, este protocolo RDP, Remote Desktop Protocol, pues es muy sencillo, muy fácil, cómodo para la administración, pero no se recomienda porque muchos ataques a las máquinas virtuales, el punto de entrada es el RDP, porque expone a la máquina con una conexión a Internet y con esa conexión a Internet, pues hay muchos ataques, por ejemplo, de negación de servicio, que así no se tenga acceso interno a la máquina, pueden intentar ingresar o enviar gran cantidad de solicitudes para generar una negación de servicio en esa máquina respectivamente. Entonces, para evitar eso, se recomienda que no esté habilitado el protocolo Remote Desktop para, ni SSH para administrar a través de Internet. En su lugar, la recomendación es utilizar un servicio que es el servicio de Bastión. El servicio de Bastión lo que hace es que a través de una configuración interna de redes, bueno, eh, una configuración eh, internamente, a través de una conexión de Internet, los usuarios se pueden conectar al servicio de Bastion. El servicio de Bastion va a ubicar dentro de la red a la máquina virtual y establece una conexión totalmente segura entre la máquina virtual y la conexión de el usuario para temas administrativos. Entonces, esa es la recomendación. El servicio de Bastión se puede configurar sobre cualquier máquina virtual. Hay que tener en cuenta que tiene un costo, es un servicio que se provisiona y tiene costo. Y se puede provisionar un servicio de Bastión para todas las máquinas virtuales que estén en la VNet, en la misma VNet. Muy bien. Igualmente, pues se puede utilizar
la administración en línea o desde el portal de Azure, desde el mismo portal, uno puede enviar instrucciones de línea de comando, como por ahí en un laboratorio anterior lo realizamos, en donde desde el mismo portal de Azure se envía un script de PowerShell o de línea de comando hacia la máquina virtual. Y esos scripts se ejecutan en la máquina. Muy bien. Bueno. Igualmente, cuando se realiza el provisionamiento de las máquinas virtuales, se selecciona cuál es la imagen que se va a instalar en esa máquina. Una empresa perfectamente puede crear sus propias imágenes, las sube a un storage en Azure y puede crearse la máquina basado en esa imagen. O Microsoft también ya tiene muchas imágenes. Por ejemplo, hay cualquier cantidad de imágenes, máquinas virtuales con Windows, con SQL, máquinas con Linux, con Oracle, máquinas con un entorno de desarrollo, máquinas para Machine Learning o máquinas que ya tienen instalado algún producto de un tercero listo para licenciar ese producto. Entonces, eh, también nosotros podemos seleccionar cuál es la imagen que va a tener la máquina. Y dentro de esas imágenes hay imágenes para sistema operativo Linux o Windows. En Windows, pues bueno, es los productos tradicionales Microsoft. Uno puede crear Windows, máquinas con Windows desde Windows Server 2012 en adelante. Y también hay Linux. Eh, Hace algunos años Microsoft era muy cerrado porque su producto principal era los desarrollos de software, por ejemplo, Windows, SQL, Exchange, SharePoint, entre otros. Pero con Azure, básicamente, el core del negocio de Microsoft cambió. Ahora ya no se dedica a fabricar software, sino principalmente a prestar servicios tecnológicos. Entonces, aunque igual sigue fabricando Windows, SQL y sus productos, la mayor cantidad de utilidad que tiene Microsoft en este momento es proveer capa de cómputo para que cualquier empresa la utilice. Y al proveer una capa de cómputo, incluso eh, en este momento, más de la mitad, incluso un porcentaje alto, mayor a la mitad de los servicios en Azure son servicios Linux o basados en código abierto. Incluso Microsoft en este momento tiene su propia versión de Linux y patrocina todo lo que es código abierto. Si uno quiere, puede crear una máquina con Oracle, con Linux y tener aplicaciones totalmente open sourcing, tener software cero Microsoft. Pero lo importante para Microsoft es que se esté utilizando la capa de cómputos o la infraestructura de Azure. Bueno, cuando se crean máquinas virtuales en Linux, pues uno en Linux puede autenticarse con una llave pública y privada. Básicamente lo primero que se crean esas máquinas es eh, configurar esa llave pública, la llave privada, para poder establecer una conexión hacia la máquina, eh, máquina virtual que estamos provisionando en Azure. Esa llave pública también puede ser provista por eh, alguna entidad o se puede con el software de Linux crear esas llaves, se configuran en el momento de la creación de la máquina virtual. Se debe ya definir cuál es esa llave SSH pública y el usuario. Entonces,
no es como en Windows, que directamente uno escribe usuario y contraseña y ya nos sirve para ingresar a la máquina. Aquí se tiene que crear este proceso de la llave pública. Con esta aplicación, Beauty Generator, se crean esas llaves, la llave del usuario y la llave pública, que es la que se va a configurar en esta área. Muy bien. Eso básicamente garantiza que se tenga una seguridad superior y una encripción del canal de comunicación entre el usuario o quien va a administrar la máquina virtual y la máquina en Azure. Muy bien. Bueno, ¿hasta ahí alguna pregunta, alguna duda? Ese servicio Bastion es un servicio PaaS, supongo que también se paga. Exactamente, si tiene un costo por el provisionamiento y por el tráfico que se genera. Es como una máquina intermedia, es como una máquina pivote. No es una máquina, es el servicio que establece el enrutamiento y la conexión entre el usuario a través de Internet y la máquina virtual que se encuentra en Azure. Si no es una máquina como tal, es un servicio intermedio para el enrutamiento totalmente encriptado Pero y protegido. al final accedo a la máquina ya sea por RDP o por SSH, pero a Sí, través del servicio. No, el protocolo RDP no estaría activo. Ok, De hecho, la idea es que cuando se cree la máquina virtual no se active el RDP, sino que se establece la conexión a través de Bastion y Bastion se encarga de establecer la conexión a la máquina virtual. La máquina virtual va a aparecer dentro de una ventana de navegador con una conexión totalmente segura. ok, esa era la Y, pregunta. y ahí pues la máquina virtual pues va a desplegarse en esa ventana de navegador. En esa ventana, igual que en RDP, pues tenemos todo el control de la máquina. Muy bien. Bueno, ahora revisemos las características y opciones que ofrece Microsoft para alta disponibilidad en las configuraciones de máquinas virtuales. A nivel de Pues no vuelo nada, pero sí. alta disponibilidad, hay que identificar o diferenciar entre planes de mantenimiento Bueno, y caídas. Hay tareas de mantenimiento que son planeadas, por ejemplo, como en on-premises. A veces uno requiere realizar instalación de parches de seguridad en un servidor o alguna configuración, una adición o de algún recurso físico, entonces se requiere realizar una tarea de mantenimiento. Entonces, a nivel de esas tareas, pues Microsoft tiene las estrategias, los planes para realizar esos procesos. Por ejemplo, si se requiere hacer una tarea de mantenimiento planeada, para cada una de esas situaciones, pues tiene un plan de acción. Por ejemplo, cuando se requiere una tarea de mantenimiento planeada, habría que realizar la migración en vivo de la máquina. Internamente, pues Microsoft realiza esa tarea. Generalmente cuando se prevé, por ejemplo, que una máquina va a fallar, Microsoft a través de la recolección de métricas, contadores y la analítica,
con inteligencia artificial, pues puede prever o pronosticar si una máquina física se va a dañar, porque eso puede ocurrir en cualquier data center. Entonces, ante eso, ejecuta un plan de acción que es migrar esas máquinas virtuales que estén creadas en esa máquina física a otra infraestructura. Muy bien. También se pueden tener tareas de mantenimiento planeadas, por ejemplo, instalación de parches de seguridad a nivel de hardware o a nivel de sistema operativo o de el software de virtualización. Entonces, esas tareas Microsoft las puede realizar sin generar ningún tipo de afectación. ¿Por qué? Porque en teoría esos parches, esas instalaciones o upgrades ya han sido verificados, probados y no debería generar problemas. Muy bien. Igualmente, se pueden tener fallas no previstas. Fallas no previstas es que, por ejemplo, está funcionando la máquina física con las máquinas virtuales y en algún momento de pronto, no sé, un corto eléctrico, algo, una falla crítica y se dañó totalmente un rack o una máquina física y todas las máquinas virtuales que estaban en esa máquina física se dañaron. Entonces, ante esa situación, pues se debe aplicar un plan de acción que deba tener, si es responsabilidad de Microsoft, pues Microsoft, o si es nuestra responsabilidad, pues aplicar el plan de contingencia de alta disponibilidad. Muy bien, puede ser migración o puede ser alguna otra configuración que se requiera. Entonces, nosotros a nivel administrativo debemos tener previsto que todo eso puede ocurrir, como en cualquier data center. Muy bien. Bueno, ahora, para poder tener esos planes de alta disponibilidad, Microsoft ofrece a nivel de máquinas virtuales varias estrategias. Están los availability sets. El availability set es básicamente lo siguiente. Un momento. Recordemos que en Azure Microsoft tiene las regiones y en una región tiene 3 data centers. En cada data center, pensemos que este es nuestro data center, sería la zona 1, digamos. En una zona, de pronto nosotros seleccionamos la opción de crear una máquina virtual, creamos la máquina virtual en una región, en la región, digamos, este de Estados Unidos. Y el algoritmo determina que se crea en la zona 1, en el data center 1. En ese data center 1 selecciona una máquina física. En esa máquina física crea nuestra máquina virtual. Muy bien. Ahora, esa máquina virtual, pensemos que, por ejemplo, se va a instalar un servidor digamos, un servidor de aplicaciones, una aplicación web para que los usuarios ingresen y trabajen en esta aplicación. Consuman la aplicación, por ejemplo, un portal de ventas, etc. Entonces, ¿qué va a pasar? Podría ocurrir que ese rack se dañe.
y se dañe la máquina física, por lo tanto se daña nuestra máquina virtual. Como tenemos una sola máquina virtual creada, entonces en ese momento los usuarios van a tener una indisponibilidad hasta que nosotros, si esta máquina tiene backup, que debería ser así, entonces hasta que restauremos la máquina virtual, pues se va a tener una indisponibilidad del servicio. Muy bien. Para evitar eso, entonces, ¿qué podríamos hacer? Podríamos tener no una máquina virtual, sino, por ejemplo, podríamos configurar 3 máquinas virtuales. Entonces decimos, muy bien, vamos a crear 3 máquinas virtuales, digamos la máquina virtual 1, la máquina virtual 2 y la 3. Ahora, cuando creamos 3 máquinas virtuales, si las creamos en forma independiente, podría ser el caso que todas las 3 máquinas quedaran creadas en el mismo rack. Puede ser en diferente servidor, pero en el mismo rack. O incluso podrían quedar creadas todas en el mismo servidor. ¿Qué pasa si se cae ese servidor o ese rack físico? Entonces, todas las 3 máquinas se caerían y se tendría una indisponibilidad general de la aplicación. Entonces, en la configuración de Availability Sets, lo que podemos configurar es que esas máquinas que creamos estén ubicadas en diferentes puntos de fallo. El punto de fallo es que básicamente Microsoft crea estas 3 máquinas en diferentes racks del data center. Muy bien. Observemos que estamos en el mismo data center y en ese data center se crean las 3 máquinas, pero se garantiza que cada máquina está en diferente rack y cada máquina está configurada en un sitio de diferente punto de fallo. Quiere decir que cada rack tiene diferente conectividad de energía eléctrica, conectividad de internet, son independientes. Si se llega a caer a alguno de estos racks o un corto eléctrico, solamente va a afectar a uno de ellos. Y entonces, si tenemos, por ejemplo, un balanceador y el balanceador aplica a las 3 máquinas en el backend, distribuye las tareas en las 3 máquinas, se cae una máquina, entonces no hay problema porque el balanceador va a seguir trabajando con estas 2 y no hay problema. De pronto sí se va a tener un poco más de latencia, alguna demora, pero la aplicación sigue funcionando mientras podemos configurar otra máquina idéntica para estabilizar o escalar el sistema. Muy bien. Entonces, eso es los grupos de disponibilidad. En los grupos de disponibilidad, la idea es que se puedan tener muchas máquinas virtuales. En este ejemplo son 3, pero y se pueden crear 3 grupos. Pero si tenemos 6 máquinas, entonces, ¿qué va a pasar? De pronto, en un mismo rack quedan 2 máquinas, en otro 2 y en otro 2. Eso es la probabilidad. Puede que sí ocurra eso, que queden distribuidas en otros, pero básicamente son 3 puntos de fallo diferentes, para garantizar que si se cae uno de esos puntos, pues no se nos caen todas las máquinas. Entonces, esos son eh, los puntos de disponibilidad o dominios de fallo. Ahora, también puede ocurrir que Microsoft vaya a realizar una actualización del sistema operativo, por ejemplo, aplicar parches de seguridad. Y puede que alguno de esos parches, aunque hayan sido probados,
afecte un rack o la máquina donde se instaló. Entonces Microsoft garantiza que no se realiza la actualización de los parches, sino por grupos. Primero, este conjunto de máquinas y las otras máquinas de ese grupo no van a ser afectadas, porque si es, ese parche falla y genera alguna caída de las máquinas, entonces las otras máquinas van a poder seguir operando sin inconvenientes. ¿De acuerdo? Esos son dominios de actualización. Entonces, uno puede configurar dominios de fallo, hasta 3 dominios de fallo, y puede configurar hasta 20 dominios de actualización. Muy bien. Bueno, acá está la opción de discos Manage, que generalmente debe estar activo. Este clásico, pues la recomendación es que no se utilice. De hecho, había visto que ya no aparecía la posibilidad de configurar discos clásicos, porque ya no son eh, requeridos básicamente. Muy bien, esta configuración, si nosotros tenemos estas máquinas, varias máquinas en esta configuración, entonces la solución nos puede dar un 99.95% de de nivel de servicio, el acuerdo de servicio. Muy bien. Bueno, ¿sí está claro? ¿Alguna pregunta? Entonces, básicamente, cuando necesitamos o tenemos que crear varias máquinas para soportar un servicio, puede ser un servicio balanceo o bases de datos o cualquier otro que esté dentro de máquinas virtuales, ese servicio se puede distribuir en varias máquinas y configurar, la idea es que se configure los grupos de disponibilidad. Otras características, bueno, es muy común para combinar balanceadores y distribuir la carga, bueno, distribuir las máquinas del balanceador del backend eh, para que se tenga esa protección ante fallos. Muy bien. Ahora, aquí nos muestran el ejemplo de dominios de actualización y dominios de fallo, que básicamente es lo que les comentaba. Las máquinas están en diferentes racks y diferentes sistemas físicos que no comparten, si es de fallo, no comparten el mismo punto de fallo. Si es un corto eléctrico, conexión a internet, switches, si falla alguno de esos, pues sigue la operación porque la otra parte de las máquinas están en otro sitio diferente, aunque están en el mismo data center. Y dominios de actualización es que Microsoft actualiza solamente un grupo de máquinas de ese conjunto de máquinas de la misma aplicación. Muy bien. Ahora, otra configuración que se puede implementar es zonas de disponibilidad. En zonas de disponibilidad, básicamente, igual a nivel de la arquitectura, si nosotros tenemos varias máquinas, digamos que es este mismo sistema de balanceo de servidores, entonces podríamos tomar la decisión de crear lo siguiente. Decimos, no, vamos a crear una máquina virtual en una zona que sería la zona 1 de la región del este de Estados Unidos. Como hay 3 zonas que son 3 data centers, cada data center está separado por lo menos 15 kilómetros. Entonces está la zona 1, zona 2 y la zona 3
Nosotros no sabemos cuál es cuál ni en dónde está ubicada exactamente, pero solamente sabemos que son zonas. Y tenemos 3 máquinas virtuales, mismo escenario. Entonces, podemos configurar que la primera máquina virtual quede ubicada en la zona 1, la otra máquina virtual quede en la zona 2 y otra máquina virtual quede ubicada en la zona 3. Si fueran 6 máquinas, pues podemos dejar de a 3, de a 2 en cada zona y así. Entonces, mismo escenario, tenemos la aplicación a través de un balanceador envía las solicitudes a las diferentes zonas, máquinas del backend del balanceador. Y si se llega a caer una de las máquinas o una de la zona completa, porque si hubiéramos dejado todas las máquinas en la zona 1, perfecto, hay una alta disponibilidad. Si se cae solamente una máquina. Pero ¿qué pasa si se daña todo el data center completo? Entonces, si allí precisamente tenemos las 3 máquinas, se cae toda la aplicación. Para evitar eso, entonces, otro nivel de disponibilidad, de escalabilidad de disponibilidad es distribuir las máquinas en diferentes zonas de la misma región. En ese caso, se cae una zona y las otras 2 zonas siguen operando y nuestra aplicación sigue trabajando sin problema. Esos son las zonas de disponibilidad. Igualmente, recordemos que las zonas, aunque son data centers separados, que están separados hasta 15 kilómetros, tienen una conectividad de fibra óptica de una muy baja latencia. Entonces, eh, el tiempo de respuesta igualmente de las máquinas va a ser muy eficiente. Esas zonas, eh, también cada una de las zonas es independiente, están en la misma ciudad, pero tienen conectividad eléctrica y generación de energía independiente, conexión de enfriamiento, de suministro de agua, de redes. Cada una de las zonas es totalmente independiente de las otras para que si hay un fallo, no afecte sino a esa zona y las otras 2 sigan operando sin problema. Muy bien. Em, Igualmente se puede combinar, hacer una combinación em, entre dominios de actualización y dominios de fallo, junto con zonas de disponibilidad, que sería bastante eh, interesante o cuando una empresa requiere a un mayor nivel de alta disponibilidad. Si se realiza configuración de zonas, se puede tener un nivel de servicio de 99.99. Bueno, ¿alguna pregunta, duda de esta parte? Muy bien, excelente. Bueno, otra configuración muy interesante que podemos realizar es la escalabilidad. Cuando creamos una máquina virtual, esa máquina posteriormente podemos escalarlo verticalmente. Vertical es que a la máquina le adicionamos más CPU, más memoria, más velocidad de disco y básicamente pues a través de una configuración muy sencilla podemos cambiar la familia y el tipo de máquina. Y básicamente con eso pues se le está adicionando más recursos. Entonces podemos escalar en ambas direcciones, hacia arriba, hacia abajo, adicionando recursos o quitando recursos. De pronto si una máquina no está recibiendo suficiente transacciones, la carga baja en algún periodo de tiempo, entonces podemos, para ahorrar dinero, podemos
regresar recursos, disminuir recursos y ahí estamos ahorrando dinero. Esa configuración se puede hacer manual o también se puede automatizar. Por ejemplo, que sea una respuesta a solicitudes, por ejemplo, que estemos monitoreando carga sobre la máquina virtual y detectemos que la CPU está operando mucho tiempo al 100% y se está generando problemas de tiempo de respuesta de la máquina. Entonces, esa métrica puede generar una ejecución de un script que sea automáticamente subir los recursos, escalar, o igualmente desescalarlos. Si la máquina está ociosa, podemos quitar recursos, disminuimos y se estaría ahorrando. Entonces es muy interesante. Igualmente se puede escalar horizontalmente con los grupos de escalabilidad. Uno puede configurar, por ejemplo, que se configure o se provisione una máquina virtual, bueno, un grupo de escalabilidad. Ese grupo puede tener N máquinas virtuales. Hay un mínimo y hay un máximo de máquinas. Entonces podemos decir, por ejemplo, que inicialmente se tengan 3 máquinas virtuales y máximo se llegue a 10 máquinas virtuales. Uno puede configurar desde cualquier mínimo de máquinas a un máximo. Inicialmente creo que son 100 máquinas lo que se puede tener en configuración predeterminada, que es la cuota límite, pero de ahí en adelante uno puede solicitarle a Microsoft que le permita tener las máquinas que quiera. El problema es que pues eso tiene un costo, tendría un costo elevado. Entonces, ¿qué va a ocurrir? Si la cantidad de máquinas mínimo es 3, cuando se crea el grupo de escalabilidad, se crean esas 3 máquinas virtuales. Muy bien. Empiezan a operar, digamos que es un balanceador y que estas 3 máquinas tienen una aplicación en el backend corriendo, digamos un portal de ventas por internet. Estas 3 máquinas, cuando se detecte que tienen un consumo elevado de CPU, de memoria y que están ya saturándose por la gran cantidad de solicitudes que están recibiendo, entonces automáticamente se agregan más máquinas. Se agrega otra máquina. Uno puede configurar cuál es la cantidad de máquinas en cada incremento. Puede ser 1, 2, 3, las que uno quiera. Digamos que incrementa de a una. Entonces se agrega otra máquina al grupo, la carga se distribuye y el monitoreo pues puede determinar si ya está holgado y está atendiendo satisfactoriamente las solicitudes, pero si en algún momento llega a requerirse más máquinas, entonces pueden adicionarse tantas máquinas hasta un máximo de 10 máquinas. El máximo que esté definido en la configuración. Igualmente, si se tienen las 10 máquinas, pero ya llegó el momento en que los usuarios ya no ingresan, digamos que es para, eh, llega el día del Black Friday y todos los clientes quieren entrar a comprar sus productos por internet. Entonces, ese fin de semana empieza a generarse gran cantidad de demanda y se llega a tener 10 máquinas virtuales atendiendo todas las solicitudes. Pero ya después de esos días del Black Friday, entonces todas las máquinas empiezan a estar más holgadas y el sistema automáticamente va quitando máquinas. Entonces ya no necesita esta porque todas las otras máquinas están holgadas y empieza a quitar máquinas hasta tener únicamente 3 máquinas operando porque esas 3 máquinas son suficientes. Entonces es muy interesante esa configuración automática o manual en donde uno puede configurar cómo crece la cantidad de máquinas o decrece según la utilización de los recursos por parte de los usuarios. Muy bien.
Esos son grupos de escalabilidad. ¿Sí está claro? ¿Alguna pregunta? Sí, una pregunta, Orlando, pero entonces en ese orden de ideas sería, digamos que comillas, más barato un escalamiento vertical que un escalamiento horizontal, pues teniendo presente que en el escalamiento vertical solo es como que CPU y memoria y ya, mientras que en el horizontal yo tengo que pues aprovisionar también comillas toda la máquina completa. Sí, habría que provisionar disco, las IPs privadas o públicas, se debe provisionar todos los recursos en general. Puede que eventualmente sí sea Y, más económico, y pues pero digamos, también, en ese así sí. orden, ¿cuándo es recomendable usar un escalamiento horizontal y cuándo es recomendable un escalamiento vertical? Por ejemplo, pues digamos en un ambiente real. Eh, Generalmente el escalamiento horizontal, adicionando dinámicamente las máquinas, es muy utilizado para las aplicaciones web en donde tenemos granjas de máquinas que estén detrás de un balanceador. Esa sería básicamente la recomendación. Pero si tenemos máquinas que están trabajando standalone, por ejemplo, un motor de base de datos que está en un solo servidor, ahí sería recomendable utilizar escalamiento vertical en donde, dependiendo de la cantidad de recursos solicitados, se le va adicionando más memoria o CPU o se va quitando. Muy bien. Igual, hoy en día, pues también se está utilizando mucho, es en lugar de tener máquinas físicas no virtuales, tener contenedores, que los contenedores también se pueden configurar de esa forma, crear a través del administrador de contenedores como Kubernetes. Uno puede adicionar más contenedores, quitar contenedores dependiendo de la operación. Entonces, si el objetivo es reducir costos, pues una alternativa muy utilizada es los contenedores. Y pues a nivel de máquinas virtuales, ya determinar entre vertical u horizontal sería el tipo de servicio. Generalmente el horizontal es para servidores web y vertical para servicios como bases de datos, pero hay que analizar cada tipo de servicio particularmente. Muy bien. Eso que usted dice es correcto. El escalamiento horizontal se da, para responder al compañero, en esas situaciones donde tenemos muchos usuarios pegándole a servidores de aplicaciones. Y en esas situaciones, por más que hagas escalamiento vertical, no vas a poder atender la demanda. Entonces se acostumbra a hacer escalamiento horizontal. Ahí coincido totalmente con Orlando. Pero te tengo una pregunta, Orlando. Cuando se hace el escalamiento vertical, por ejemplo, que le vas a colocar más core o más memoria a una máquina de base de datos, ¿eso requiere un reinicio o eso es automático en caliente? Es en caliente, pero sí puede presentarse algún, por ejemplo, que alguna solicitud eh, no- genere un timeout y de pronto no se atiende. Pero para los usuarios no van a percibir caídas, no requiere básicamente el reinicio de la máquina sigue operando, lo que va a tener es una pequeña desconexión del servicio mientras hace el switcheo entre la diferente configuración de recursos. Entonces sí se puede hacer en caliente, haciendo la salvedad de que se va a generar alguna pequeña indisponibilidad. Para eso, las aplicaciones generalmente se construyen con un reintento. Hoy en día las aplicaciones
a nivel de la conexión, incluso a nivel de la librería de código ya está eso que intenta la conexión y si ahí no hay respuesta, entonces a los segundos vuelve a intentar y de esa forma los usuarios ni se dan cuenta de esas situaciones. Ok. Muy bien. Bueno, perfecto. Muy bien, entonces, a nivel de creación de los grupos de escalabilidad, se pueden crear cantidad de instancias de 0 máquinas hasta 1000 máquinas. Eso pues permitiendo o habilitando con Microsoft el límite inicial que son 100 máquinas, pero de ahí en adelante uno puede generar mayor cantidad de máquinas. Hay que tener en cuenta es el costo, porque eso sí puede costar bastante tener 100 máquinas o más máquinas. Y muy bien. Igualmente Microsoft tiene una opción para ahorrar dinero que es utilizar instancias spot. Por ahí en la configuración de creación de las máquinas virtuales aparece esa opción y instancias spot es que Microsoft en los data centers de pronto tiene máquinas que no estén siendo utilizadas. Esas máquinas pues las configura como máquinas de sitios spot o sitios que no están utilizándose y los deja a un bajo costo. Entonces son muy económicas para provisionar y tenerlos, por ejemplo, en ambiente productivo. Bueno, en ambiente productivo no es tan recomendable porque Microsoft, ¿qué pasaría si en algún momento en ese data center ingresan muchos usuarios, clientes y empiezan a provisionar máquinas? Entonces, esas máquinas, Microsoft dice, bueno, ya hay una gran cantidad de demanda y eh, esas, esos recursos en spot que se habían dejado a bajo costo, ya le da al usuario dos opciones, que le desconecte el servicio, le destruya la máquina y lo saque y ese recurso pues lo utilice para otro cliente que esté pagando más o le da la posibilidad de que no se le quite el recurso, sino que en ese momento empiece a facturarlo en tarifa plana. Entonces, son opciones que a veces uno puede utilizar, por ejemplo, para prototipos, para ciertas pruebas, que es el descuento spot. Muy bien. Hay que tener muy presentes la situación que puede ocurrir y pues que no se recomendaría mucho para un ambiente productivo crítico. Muy bien. Claro que cuando uno selecciona spot, puede configurar que si llega antes de que le quite la máquina y le destruya los recursos y le dé la opción de eh, pasar a la tarifa plena y sigue la operación sin problema. Nunca le va a generar un desalojo, como lo denominan ellos, de el recurso. ¿Y eso dónde se especifica? En el momento de la creación aparecen esas opciones. Cuando se selecciona este check, aparecen opciones de cómo va a ser el desalojo de esa máquina. Sí, que definitivamente realice un desalojo, un eviction, que es destruir la máquina, o que le pase en ese momento a generar tarifa plena y le cobren pues lo normal por esos recursos. Muy bien. Bueno, y cuando configuramos los recursos de grupos de escalabilidad, podemos configurar que la escalabilidad sea manual o sea automática. Si configuramos automático, que es lo recomendable,
Aquí está tipo de escalabilidad, manual o automático. Lo ideal es que sea automático para que sea inmediato. Podemos definir las características de cómo o cuál va a ser la regla para determinar esa escalabilidad. Generalmente va a ser por algún tipo de métrica del servidor, de recursos del servidor. Por ejemplo, que el 75% de la CPU esté siendo utilizada. En ese momento, pues, bueno, y que esa CPU, ese consumo, sea permanente por X cantidad de tiempo, porque perfectamente un servidor puede estar al 100%, pero sube y baja, quiere decir que está bien. Lo crítico es que quede superior, un consumo muy alto, y de ahí no va. Entonces quiere decir que hay una contención en ese recurso, hay problemas y se está presentando algún tipo de cuello de botella. Muy bien. Y cuando se identifica esa situación en X cantidad de máquinas del grupo de escalabilidad, en ese momento se adiciona X cantidad de máquinas hasta un máximo de X recursos. Ya lo que me preguntaste, tipo, Aquí está cuántas máquinas se van a incrementar levanta la foto. cuando ocurra esa situación. Lo mismo para desescalar. Si las máquinas están siendo utilizadas en un 25% de CPU, ¿Qué opina? entonces se va quitando una Le máquina mandé al WhatsApp. para que se estabilice el consumo y así hasta que se tenga la mínima cantidad de máquinas configuradas. Entonces, esas serían las propiedades, las características de configuración a nivel de escalabilidad, grupos de escalabilidad. Muy bien. Poniendo una pregunta, Bueno, eso del manual, ¿cuál es la diferencia ahí en el manual del automático? automático, que es basado en unas reglas de el comportamiento de la máquina. Nosotros definimos cuál es la condición que va a generar que automáticamente se escale o desescale. Pero el manual, Mientras que, sí, sí. no, eso es automático. No, está bien, no, pero el manual que, o sea, El manual, pues, ahí sí el mismo administrador tiene que estar monitoreando y cuando alguien lo llame y le diga, mire, hay problemas, se está generando alguna indisponibilidad o tiempos de respuesta malos, aunque pues el administrador no debería de esperar a eso, sino tener métricas, contadores y alertas que le informen eso. En ese momento el administrador puede ingresar al portal y agregar más máquinas. Orlando, una pregunta, pero esto solo se aplicaría para un escalamiento horizontal. Sí, horizontal. En vertical también se puede crear, ahí se puede crear scripts que se ejecuten automáticamente. Ya habría que crear el script. Esos son playbooks. Es otro servicio en Azure que es el Playbook. El Playbook básicamente son scripts de automatización tipo jobs, tipo tareas programadas. Pero esas tareas pueden dispararse, por ejemplo, dependiendo de una configuración de recursos de algún servicio. Puntualmente a nivel de máquinas virtuales, uno puede estar monitoreando los recursos y generar alertas. Esas alertas pueden disparar como una acción de remediación un script que tengamos en un playbook o un script también en un job, que también se tienen jobs en Azure. Entonces, ese job se dispara cuando se tenga cierta situación de métricas. Entonces, igualmente a nivel de escalabilidad vertical, uno puede crear esas configuraciones de incrementar o decrementar recursos. ese es que, ¿cómo sería? ¿Como en Python o algo así? ¿O cómo sería la vaina? Puede ser en esos lenguajes, pero generalmente uno los crea es en CLI o en PowerShell.
¿Y cómo hace para ejecutarlo automáticamente? A través de un job. ¿Un En job? Azure se ¿Así tienen se los llama job? Azure Jobs. ¿Azure Job se llama? Sí, hay jobs y también las alertas. A nivel de alertas, uno puede Mm, generar una alerta No, y ejecutar algo ante una configuración específica. no lo encuentro. Escribo acá en el buscador Jobs y no lo encuentro. ¿Cómo se llama realmente? Em, bueno, busque alertas y ahí está. Y desde esa parte se pueden configurar ¿Alerta? las acciones. No, ni idea. Aquí muestra una cantidad de cosas, pero Muy bien. Sí, esas son algunas de las alternativas, opciones que se tienen para realizar las configuraciones automatizadas a nivel de Azure. Igual esto es administrable, ¿cierto, Orlando? O sea que si yo el día de mañana, por X o Y motivo, necesito que una máquina no vuelva a escalar, o porque me di cuenta que si llega hasta que si le hago cierto aprovisionamiento de CPU, no necesito hacer el escalamiento y quitárselo, igual se lo puedo quitar, ¿cierto? O que sí. Sí, totalmente. Eh, Uno puede básicamente también con PowerShell y Command Line Interface crear cualquier tipo de script para reconfigurar los servicios de Azure a través de hecho, el PowerShell y el CLI son de las herramientas más utilizadas para administración porque cualquier configuración la podemos controlar, crear scripts que se pueden ejecutar en algún momento por demanda o por programación. pero ¿ese es el tal Paperlike? ¿Es el mismo? No, ese no lo he escuchado. ¿Paper qué? Paperlines. Y acá dice que se ve una tarea ahí automática, pero pues no entiendo la verdad ni carajo. No, ese no lo he escuchado. Muy bien, bueno. Eh, bueno, básicamente ese era el tema correspondiente a este recurso de máquinas virtuales. Entonces, el próximo martes vamos a realizar el ejercicio correspondiente a este módulo y continuaremos entonces el próximo martes a las 6 de la tarde. Vale, Orlando, muchas gracias. Muchas gracias. Igualmente, Ana. muchas gracias. Feliz resto de fin de semana y continuamos el martes. Que estén bien. Buen puente para todos.